Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 48. Uniendo todas las piezas. Tirando de las cuerdas. Nunca en mi vida he caminado con un arnés. El peso de la cuerda hace que se sienta como si estuviera arrastrando un ancla detrás de mí. Miku Allenda. Para una criatura de su tamaño, Manda podía atacar tan rápido como cualquier serpiente. Inari apenas lanzó a Naruto por los aires antes de que los colmillos de la invocación del jefe se clavaran en el suelo donde había estado parado. El rubio sintió que había tomado la decisión correcta cuando envió a Inari al suelo usando la técnica de viaje subterráneo en lugar de a sí mismo, cuando vio cuán profundamente esos dientes mordieron la tierra. Cada uno era más grande que su altura y aproximadamente el doble de grueso en el medio. En el punto más alto de su vuelo, dejó que el pergamino se abriera, creciendo 5 veces su tamaño original con una explosión de chakra. Una parte de él tenía que admitir que había estado esperando una oportunidad para usar esto. Realmente había pasado demasiado tiempo. El suelo retumbó cuando Asura aterrizó, agachándose para compensar el hecho de que su creador ni siquiera podía ser lanzado lo suficientemente alto como para alcanzar a donde necesitaba ir. Esta era su última encarnación, un piso más alta que el modelo anterior, con 2 brazos adicionales. Naruto le debía esa hazaña de ingeniería a Pain, después de observar cómo funcionaba el camino de Asura. Ahora era efectivamente un titán sobre todo lo que veía, más acorde con la deidad de otro mundo en la que se basaba. Incluso cuando Manda se irguió, la cabeza de la serpiente solo alcanzó la parte superior del abdomen de Asura, con los ojos rasgados moviéndose de un lado a otro para intentar encontrar al titiritero. Entonces la serpiente tuvo mayores problemas cuando Asura avanzó, no se tambaleó, como debería haber hecho algo de ese tamaño, sino que dio un paso suave y bien equilibrado, y le dio un puñetazo justo en la cabeza escamosa. Si la velocidad de Manda era sorprendente, la de Asura era casi increíble. En una de las muchas anécdotas de Jiraiya, le había contado a Naruto que Manda siempre negociaba un precio con Orochimaru por su invocación. En esta ocasión, no parecía tener mucho tiempo para ello. Su enorme puño de madera descendió como un cometa, rozando a Manda por escasos centímetros, mientras la serpiente ladeaba la cabeza, directo a una de las palmas de Asura, que la esperaban. Cuando ella intentó rodearle el cuello con la mano, él siseó en señal de advertencia y enroscó su cuerpo en enormes ondulantes ondas. Su cola, cubierta de escamas más duras que el acero, azotó a Asura en la pierna, casi haciendo que la titánica marioneta cayera de rodillas. Naruto observaba todo con atención desde el interior de su pecho, acurrucado en la parte más fuerte y resistente de su marioneta, desde donde podía ver con seguridad cómo se desarrollaba todo a través del Byakugan de Inari. En los días previos a la batalla, había entrenado con ella casi hasta el agotamiento, solo para aumentar su alcance al radio requerido. En ese momento, apenas cubría el ancho de aquel claro artificial. Recibió el golpe de la cola de Manda para poder incluir una mayor parte de la masa de las invocaciones del jefe dentro de su alcance. Como una lluvia de meteoritos, 6 brazos diferentes se extendieron, agarrándose a lo que podían para sujetarse a las lisas escamas moradas de la serpiente. Aún así, logró liberarse, las brillantes escamas ocultaban cuerdas de poderosos músculos. Usándola casi como un florete, su cola volvió a azotar, golpeando el cuerpo de Asura con la fuerza de una avalancha. Si hubiera sido de carne y hueso, le habría quitado el aliento. Tal como estaba, su pecho reforzado emitió un gemido de protesta bajo el duro trato. Era como un látigo del tamaño de una montaña, azotando una y otra vez, obligando a Asura a tambalearse mientras la pura fuerza de conmoción de los golpes de la especie de serpientes la empujaba hacia atrás. Grandes desgarros ahora cubrían su cuerpo, y uno de sus brazos colgaba de su articulación, prácticamente inútil, y en ese momento de debilidad Manda atacó. Se lanzó hacia adelante, con la boca abierta de par en par para aferrarse al cuello de la marioneta y aplastarlo entre la fuerza incomparable de sus mandíbulas, excepto que Manda nunca había luchado contra una marioneta. Luchaba como si se enfrentara a un oponente de carne y hueso, que sentía dolor.
Asura no tenía tales restricciones, y cuando el rey de la serpiente se abalanzó hacia adelante, estaba tan preparada como cuando fue liberada por primera vez. 4 brazos se enfrentaron a su carga, 2 en cada mitad de su mandíbula. El quinto se enroscó alrededor de su cuello, sujetándolo en una llave de cabeza improvisada. Luego tiró, abriendo la boca de Manda a la fuerza incluso mientras la invocación continuaba golpeándola con ataques desesperados de su cola. Sin embargo, fueron inútiles, incapaces de alcanzar el corazón de la marioneta donde Naruto permanecía ileso. En el momento en que abrió la mandíbula de la serpiente lo suficiente, se abrieron 100 compartimentos diferentes a lo largo de uno de los brazos de Asura. De cada uno, se derramaron pequeñas cápsulas negras, inocuas por sí solas, salvo por el hecho de que cada una estaba repleta de etiquetas explosivas. Cada una tenía suficiente potencia como para desestabilizar un edificio de tamaño decente, y Naruto simplemente vertió alrededor de 200 de ellas directamente en la garganta de Manda. La serpiente se resistió de inmediato, intentando escupir los explosivos. Asura simplemente invirtió su agarre y le cerró la boca de golpe. Verlo retorcerse, con los ojos desorbitados, mientras cientos de explosiones devastaban sus entrañas, fue profundamente satisfactorio. Para cuando Asura dejó caer su cuerpo inerte, humo negro salía de su boca. Desapareció en una nube de humo blanco un momento después, enviado de vuelta a su reino de invocación para recuperarse o ser enterrado. A Naruto no le importaba particularmente. Sus ojos estaban en la pequeña figura que saltó de la cabeza de la serpiente al caer, haciendo una mueca ante la derrota de su invocación. Naruto decidió ahondar un poco más en ese asunto cuando un enorme Rasengan cobró vida en una de las palmas de Asura, más grande que la cabeza de la marioneta. Solo el hecho de que tal efusión masiva de chakra tardara preciosos segundos en estabilizarse salvó a Orochimaru de ser molido inmediatamente en pasta roja tal como estaban las cosas. El Sannin reconoció fácilmente el peligro que representaba el jutsu monumental y rápidamente se mordió el pulgar. El tiempo que le tomó realizar los sellos de mano fue casi el mismo que le tomó a Naruto terminar su propia técnica, y actuaron en perfecta sincronía. Kuchiyose. Rashomon. Sen. Kibo Rasengan. Una especie de gran puerta de aspecto demoníaco surgió de la tierra, con 2 grandes contrapesos de acero balanceándose a cada lado, justo a tiempo para que la esfera espiral de energía pura se estrellara contra ella. El metal sobrenatural dejó escapar un grito de tortura antes de que el Rasengan se expandiera, llenando el claro con luz blanca y derribando todos los árboles cercanos con la onda expansiva. Cuando finalmente se desvaneció, la técnica de Orochimaru no estaba a la vista, solo una profunda zanja en el suelo rodeada por un parche circular y cicatrizado de tierra devastada. Asura hizo una pausa cuando Naruto entrecerró los ojos para ver mejor la situación. Técnicamente no tenía que hacerlo, considerando que estaba mirando a través de los ojos de Inari, pero descubrió que le ayudaba a concentrarse. Al igual que con la prótesis de Hanabi, cuando intentaba hacer zoom, los objetos parecían perder profundidad y adquirían un contorno ligeramente borroso, y no tenía un Byakugan natural para compensarlo. Aún así, no necesitaba tanta precisión para ver las piernas de Orochimaru sobresaliendo torpemente del suelo, rodeadas de tierra agrietada. Casi quiso suspirar de alivio cuando pudo ver claramente cómo el chakra del hombre se desvanecía lentamente, solo para entrecerrar aún más los ojos. No se estaba desvaneciendo en absoluto, solo, retrocediendo. Entonces el Sannin se deslizó abruptamente fuera de su propia boca, cubierto de baba y mudando su cuerpo como la piel de una serpiente. Después de eso, Naruto definitivamente tenía una nueva adición a su top 10 de visiones más perturbadoras. Pero, como ya se había establecido, no era de los que se escandalizaban por las cosas asquerosas, y la pierna de Asura se elevó en el aire para aplastar al hombre contra el suelo de nuevo. No sabía cuántas veces Orochimaru podría hacer eso, pero tenía la intención de disfrutar averiguándolo. Desafortunadamente, el hombre fue rápido en la comprensión y rápidamente se dio cuenta de que simplemente bloquear a Asura no iba a hacer mucho cuando la marioneta podía seguir destrozando cualquier defensa que pudiera levantar. Saltó hacia atrás desde el pie que descendía, evitando por poco a la engañosamente rápida giganta, que ya estaba realizando sellos de mano Shikotsumyaku. Sawarabi no Mai. Siseó, golpeando el suelo con la mano al aterrizar. El efecto no fue instantáneo, pero no por ello menos devastador. El suelo retumbó por un momento antes de que brotaran cientos de enormes púas de lo que parecía hueso sólido, cada una de ellas terriblemente afilada y lo suficientemente alta como para llegar hasta las rodillas de Asura.
La marioneta cayó inmediatamente al perder el equilibrio, y la naturaleza letal del campo de huesos se reveló cuando estos atravesaron fácilmente incluso su piel reforzada. En instantes, Orochimaru había neutralizado eficazmente la marioneta más grande de Naruto. Todavía podía moverle los brazos, pero atravesada de esta manera, ni siquiera podía hacerla ponerse de pie de nuevo, y sería un blanco fácil para cualquier jutsu a gran escala que Orochimaru pudiera conjurar. El rubio salió, parándose sobre su pecho y fulminando con la mirada al Sannin mientras se equilibraba sobre una de sus púas de meso. ¿Te gusta?, gritó Orochimaru, sonriendo satisfecho al derribar lo que consideraba la marioneta más fuerte de su oponente. Un regalo de uno de mis subordinados más leales, que ahora me sirve de la única manera que le queda. Un linaje tan notable, capaz de controlar directamente. Inari lo interrumpió bruscamente con sus colas a un lado de la cabeza, enviándolo volando a través de su propio bosque de huesos para estrellarse contra una de las púas con forma de costilla. En realidad me da igual, murmuró Naruto, que ya había comprendido la situación gracias al enorme campo de púas óseas en el que se encontraban. Inari, posada sobre la púa donde había estado Orochimaru, se agachó ligeramente para que su octava cola le alcanzara el hombro. Al hacerlo, se alargó, segmentándose en algunos puntos para revelar piezas metálicas entrelazadas que crepitaban con energía. El pelaje de la punta de la cola se desprendió, dejando al descubierto un orificio circular que ahora brillaba con luz propia. El cañón de chakra se disparó con un chasquido de aire desplazado que se desvaneció lentamente en un zumbido bajo que hizo que a Naruto se le erizaran los vellos del brazo. Otra innovación por la que tenía que agradecer a Pain. A pesar de su uso del Rasengan, nunca se habría imaginado usar chakra puro como arma de esta manera. Agotador, pero condenadamente efectivo considerando que la espina ósea en la que Orochimaru había estado incrustado ahora había desaparecido, al igual que las 5 que estaban detrás. Parece que alguien sacó más de su pelea con Pain que una renovada apreciación por su mano derecha, ¿eh? El Sannin se burló, pareciendo solo ligeramente molesto por el ataque por sorpresa mientras se hundía de una de las espinas. El hecho de que aparentemente pudiera hacer eso era algo preocupante considerando dónde se encontraba Naruto ahora. Decidió que sería mejor si Orochimaru no se diera cuenta de eso, si no lo había hecho ya, y le ordenó a Inari que presionara su ataque. Se lanzó hacia adelante, rebotando en las púas de meso como una bola de pinball viviente antes de convertir ese impulso en una patada giratoria. No hacia Orochimaru, sino hacia la púa de la que emergía su cuerpo. Su pie conectó con un crujido y rompió la punta de la púa, sorprendiendo aparentemente al Sannin que estaba en proceso de hundirse de nuevo en ella. En cambio, se vio obligado a salir disparado al aire, donde Inari se negó a permitirle volver a hacer contacto con los huesos. Hizo un uso liberal del terreno inusual para rebotar continuamente hacia Orochimaru y acosarlo con ataques brutalmente poderosos. Sin palanca, el Sannin poco podía hacer excepto bloquear, y cada golpe solo lo lanzaba de vuelta al aire, lejos de la relativa seguridad del campo de huesos. Finalmente, se cansó de ser zarandeado en el aire como un saco de boxeo y logró agarrar uno de los brazos de Inari. Sus dedos con garras se curvaron, arañando su antebrazo, pero él no sintió o no le importó el veneno que los impregnaba. Giró su cuerpo e intentó usar el impulso para tirarla al suelo, pero el hecho de que la sujetara significaba que lo mismo ocurría a la inversa. Cuando ambos cayeron hacia el suelo, sus colas se extendieron, enganchando algunas de las púas óseas en su caída y deteniéndolas. Ahora completamente atrapada y suspendida sobre el suelo, lejos de su escape, Naruto la obligó a apretar las manos con todas sus fuerzas, esperando poder arrancarle los brazos a la Sannin. Orochimaru, disgustado con el plan, abrió la boca de forma repugnante, dejando ver una serpiente que parecía haberle subido por la garganta. Lo más preocupante era que la boca de la serpiente también estaba abierta, mostrando una larga espada que guardaba en su interior. Inari apenas pudo apartar la cabeza cuando el arma se extendió bruscamente, haciéndole un pequeño corte en el cuello. Esto resultó sorprendente, ya que Naruto no había detectado chakra de viento alrededor del arma, y el acero normal no debería haber sido suficiente para dañar la piel de Inari. Sorprendentemente, Orochimaru logró zafarse de su agarre, aprovechando el repentino retroceso de su espada al contraerse para impulsarse y usar a Inari como trampolín. Esto resultó un error cuando un compartimento en su abdomen se abrió, revelando un sello de almacenamiento especializado. Al abrirse, liberó un grupo de Senbon como una mina, rociando el aire sobre ella con proyectiles letales. Pensando rápido, Orochimaru extendió su espada una vez más, con la intención de ensartar a Inari y usar la extensión para impulsarse aún más alto.
Sin embargo, justo antes de que conectara, los hilos de chakra, previamente invisibles, que unían a Inari con su titiritero, brillaron repentinamente como pequeñas estelas de fuego naranja en el aire. Inari se estrelló contra el suelo por la fuerza de la hoja, pero no fue atravesada. Una luz naranja rodeó sus manos donde sujetaba la espada, sosteniendo la punta a escasos centímetros de su pecho. En el momento en que tocó el suelo, la repentina inversión de energía impulsó a Orochimaru más alto en el aire, solo para que Inari girara su cuerpo hacia un lado. Había tenido la intención de simplemente partir la hoja. Había pocos materiales que una Inari potenciada por el Kyuubi no pudiera romper con sus propias manos, pero aparentemente, fuera lo que fuese el arma, no se rompía fácilmente, ni se doblaba, al parecer. En el momento en que Inari giró, toda la longitud de la espada, como si fuera un poste rígido, se desvió 90 grados. Gracias a la útil conservación del momento angular, esto significó que Orochimaru fue estrellado contra el suelo desde unos 15 metros de altura muy rápido. La nube de polvo de su colisión con el suelo casi alcanzó la altura que él había alcanzado, y no se había asentado por completo cuando Inari se lanzó tras él a través del bosque de huesos. Había logrado hacer un pequeño claro en el mar de púas blancas, y por el aspecto de la inquietante piel vacía que yacía cerca, se había visto obligado a usar su técnica de regeneración de nuevo. El hombre mismo estaba de pie al otro lado del improvisado claro dentro del claro, inmóvil y sonriendo a la marioneta. Muy quieto. Demasiado quieto. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y el hilo de chakra que había estado trabajando sutilmente hacia Asura brilló de color naranja con el chakra del Kyuubi. Uno de sus grandes brazos se levantó en el aire, con la palma extendida, mientras numerosos compartimentos pequeños se abrían a lo largo de su superficie. Docenas de pequeños contenedores salieron disparados, lanzados como balas de cañón para cubrir el claro. Sin embargo, estos no eran explosivos. En el momento en que tocaron el suelo, estallaron, esparciendo un espeso gas verde en el aire. Orochimaru soltó una risita divertida mientras todo el claro se veía rápidamente bañado por una miasma verde pálida. Vamos, Naruto-kun, ya debes saber que los venenos no funcionan en alguien como yo. Oh, lo sé, respondió el rubio a través de Inari, con una sonrisa maliciosa mientras se quitaba las gafas y una fina bufanda del cuello. Ambas estaban inscritas con sellos que le impedirían inhalar el gas. Realmente no era una sustancia agradable. No es para ti. El Sharingan del Sannin volvió a su entorno, notando como todo, desde la hierba aplastada bajo sus pies hasta los árboles que alcanzaba a ver, se marchitaba y moría rápidamente. En segundos, todo el claro, y lo que parecía ser una buena parte del bosque más allá, quedó ennegrecido y muerto. Un zumbido bajo de frustrada aprobación resonó en la garganta de Orochimaru al sentir cómo la energía natural del área se desvanecía junto con la vida vegetal. Muy inteligente, dijo arrastrando las palabras. Inari imitó la sonrisa de Naruto mientras saltaba al cráter con el Sannin. Estaba particularmente orgulloso de este, después de pasar varias noches sin dormir pensando en una forma de combatir el Senjutsu. Después de todo, si Jiraiya lo tenía, otros también podrían tenerlo. Después de aprender algo de sus capacidades completas del propio hombre, no había forma de que no intentara prepararse para ello. Al principio, todo lo que podía imaginar era hacer que sus marionetas fueran más fuertes y rápidas para igualarlo, pero finalmente se le ocurrió que no tenía que igualarlo, cuando simplemente podía privar a su oponente de él. ¿Extraer poder de la naturaleza? Eliminar la naturaleza como variable. El único inconveniente era que tenía que detectar a su oponente antes de que pudiera acceder al modo sabio, lo cual se volvió algo problemático cuando notó cómo los tatuajes morados alrededor de los ojos de Orochimaru se habían engrosado considerablemente. Incluso con el Byakugan de Inari, casi no vio el movimiento del hombre, fue tan rápido. En un momento estaba a 9 metros de distancia al otro lado de un cráter poco profundo, al siguiente estaba frente a Inari, con la mano afilada como un cuchillo lista para atacar. Inari levantó sus manos adornadas con guirnaldas naranjas a tiempo, pero fue como si no hubiera hecho nada. La mano de Orochimaru se movió como agua, fluyendo alrededor de su guardia sin perder impulso y golpeándola directamente en el hombro. Se clavó profundamente, cortando su cuerpo reforzado como una espada, y cuando Inari contraatacó, girando su cuerpo bruscamente para golpearlo con sus colas, él reaccionó con una velocidad casi sobrenatural. Su otro brazo bajó para apartar con desdén 4 de sus colas a la vez, permitiendo que su cuerpo se girara fuera del alcance de otras 4 como si no tuviera huesos. Solo una logró rozarlo, y Naruto bien podría haberlo rozado con una pluma, a pesar de que sabía perfectamente que un golpe así podría partir una roca.
Apretó los dientes y se preparó para la dura batalla que se avecinaba. Menos mal que había cortado el molde de Senjutsu de Orochimaru cuando lo hizo, si así de aterrador se volvía en modo sabio. Fue una masacre tan grande como el rubio había temido. Inari era su mejor marioneta, más fuerte, más rápida y más resistente que la mayoría de los Chunin de alto nivel cuando estaba bajo sus dulces atenciones. Con un poco del chakra del Kyuubi circulando por su red artificial, se volvió aún más peligrosa, su tacto se volvió corrosivo y su resistencia se triplicó. Orochimaru la hizo parecer una genin, prácticamente bailando a su alrededor con una flexibilidad profundamente antinatural, y de alguna manera logrando golpearla incluso cuando sus golpes fallaban. Y no eran simples bofetadas. En poco tiempo, Inari quedó cubierta de abolladuras y rasguños, con la musculatura artificial expuesta en algunos lugares. Orochimaru incluso llevó el insulto más allá arrancándole dos colas, giró a su alrededor una vez más, blandiendo su brazo y cercenando limpiamente el brazo izquierdo de Inari a la altura del hombro, con tan solo el borde de su mano. Mientras tanto, su brillante Sharingan lo miraba fijamente a través del bosque de huesos, burlándose de él con la facilidad con la que diseccionaba lo mejor del rubio. Naruto simplemente entrecerró los ojos, obligando a Inari a ponerse de pie y agacharse, con colas que se alzaban sobre sus hombros como 7 aguijones de escorpión peludos. Dos dispararon a la vez, obligando a Orochimaru a balancear su cuerpo entre una lluvia de senbon que se movía tan rápido que incluso su Sharingan los veía como borrones, y un chorro de agua que acabó rápidamente con las púas de hueso detrás de él. Lo hizo, sin embargo, moviendo su cuerpo con elegancia y facilidad en cualquier dirección que necesitara para evitar los dos chorros de muerte. Ni siquiera intentó avanzar, aunque era obvio que podía hacerlo si quería. Cuando el ataque conjunto se interrumpió, Inari se encorvó hacia adelante. El collar alrededor de su cuello pulsó por un momento con sellos antes de liberar lo que parecía vapor azul con un siseo. Los ojos de Orochimaru lo diseccionaron en instantes. Finalmente descubriste una forma de usar más de una cola a la vez, Naruto-kun. Purgar toda la red es una forma bastante ingeniosa de mitigar la sobrecarga, lo admito. Completamente imposible en un humano, después de todo, los mataría. Pero, se lanzó hacia adelante, casi desapareciendo de la vista de Naruto, debe tomar un momento volver a tomar el control, dejando a tu marioneta vulnerable. Reapareció en un instante con la mano ya clavada donde estaría el corazón de Inari, si fuera humana. No era un golpe letal para una marioneta, pero Orochimaru no había terminado. Giró alrededor del contraataque y agarró una de sus colas antes de levantarla y estrellarla contra el suelo con la suficiente fuerza como para hundirle el pecho. Usando la cola como punto de apoyo, colocó el pie en la nuca y tiró. La marioneta murió con un crujido espeluznante de madera rota, cayendo inmediatamente inerte. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante la ejecución casual, y sus manos buscaron inmediatamente otro pergamino en su chaqueta. Orochimaru no le dio mucha oportunidad, ya que saltó de entre las púas de eso menos de un segundo después, aterrizando sobre el pecho de Asura junto a él. La espada ya se extendía desde su boca, atravesando el pergamino antes incluso de que pudiera desenrollarlo. Lo habría atravesado a él también si no se hubiera apartado por poco. Estás muy equivocado si crees que te permitiría desellar otra marioneta, Naruto-kun, dijo Orochimaru con voz lánguida, avanzando como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Quién necesita desellar nada? Replicó Naruto, respirando un poco más agitadamente por el susto que se llevó, que, si conocía al Sannin, probablemente fue intencional. ¿Cuándo estás parado sobre uno? La mano de Asura bajó como un humano que espanta una mosca de su cuerpo, su sombra oculta en el resplandor del amanecer. Debería haber bajado con la fuerza suficiente para aplastar casi cualquier cosa. Incluso sin que Naruto la dirigiera, había unas 3 toneladas de mano sólida allí. Y Orochimaru la atrapó. Las rodillas del hombre de piel pálida solo se doblaron ligeramente mientras evitaba que la mano lo aplastara, sonriendo al rubio desde debajo de su peso. Ah, el Senjutsu es realmente magnífico, ¿no? Casi me hace desear no haber ignorado a Jiraiya durante todos esos años cuando solía molestarme a mí y a Tsunade con eso. Le debo a Kimimaro más que solo el maravilloso Kekkei Genkai de su clan, sino también un cuerpo que puede soportar este impresionante poder. Se deslizó hacia adelante cuando Asura curvó los dedos, con la intención de atraparlo en la prisión de su mano. Esta se cerró sobre nada más que aire, y Naruto retrocedió rápidamente, con los dedos moviéndose frenéticamente. Compartimentos a lo largo del pecho de Asura se abrieron, escupiendo kunai, senbon, contenedores explosivos y casi cualquier otra cosa que pudiera dañar al Sannin.
Orochimaru los esquivó todos con una gracia increíblemente fluida, completamente intocable mientras acortaba la distancia entre ellos, con sus ojos rojos giratorios fijos en los ojos azules de Naruto, presa del pánico. Algún kami debió haber estado observando su batalla, porque en esos pocos y escasos momentos en que Orochimaru se abalanzó hacia adelante, con la boca ya abierta para revelar el brillante filo de la Kusanagi no Tsurugi, los tatuajes alrededor de sus ojos finalmente se contrajeron, la poca energía natural que había logrado reunir se agotó. Fue lo único que le permitió a Naruto actuar con la suficiente rapidez, lanzando su brazo artificial frente a él. La hoja cortó limpiamente la prótesis, enterrándose hasta la empuñadura a lo largo de toda la longitud de su brazo extendido y evitando por poco tocar la carne al emerger de su tríceps. Sus dedos artificiales se contrajeron débilmente, la mayoría de los tendones que los controlaban seccionados. Todavía maravillado por su suerte, Naruto actuó rápidamente. Un zumbido emanó de su brazo cuando el sistema de chakra antinatural en su interior se contrajo repentinamente. Cuando Orochimaru intentó retirar su hoja y terminar el trabajo, la encontró firmemente sujeta en su lugar. El zumbido también disimuló el sonido del Rasengan girando y cobrando vida en la otra mano de Naruto, aunque no se molestó en intentar ocultarlo cuando lo estrelló abruptamente contra el estómago de Orochimaru. Se clavó sin piedad en el abdomen del hombre hasta que el Sannin soltó la espada y fue lanzado hacia atrás. Naruto aprovechó la oportunidad para rodar torpemente hasta ponerse de pie, sacando la hoja de su brazo con una mueca. La extremidad artificial no sentía dolor, propiamente dicho, pero aún así sentía el acero deslizándose fuera de la prótesis, y era desagradable, por decirlo menos. Intentó mover el brazo, pero lo encontró peor que inútil después del abuso al que había sido sometido. Con un suspiro, lo dejó desprenderse de su hombro y buscó torpemente un pergamino en su chaleco antibalas, aún sosteniendo la espada siempre ten repuestos, murmuró mientras desellaba la extremidad de reemplazo y usaba hilos de chakra para colocarla en su posición. Irónicamente, me ayudaste a aprender esa lección en los exámenes Chunin. Orochimaru estaba un poco ocupado vomitando un nuevo cuerpo, así que Naruto aprovechó la oportunidad para examinar la espada en su mano. Era increíblemente ligera y extremadamente bien equilibrada, con un tenue brillo nacarado que parecía cambiar como si la hoja estuviera cubierta de veneno, pero no había ningún líquido en la espada. Le dio algunos golpes de prueba, pero el kenjutsu nunca fue lo suyo. En cambio, eligió una dirección al azar y la lanzó con todas sus fuerzas, perdiéndola rápidamente en el bosque de huesos que los rodeaba. Con suerte, si la había perdido él, también la habría perdido Orochimaru. Por la mirada de esos fríos ojos Sharingan, Orochimaru no pareció apreciarlo. Considerando que el hombre le habría partido el brazo por la mitad si Pain no hubiera hecho ya la mayor parte del trabajo por él, a Naruto no le importaba. Con un saludo torpe, dio media vuelta y se lanzó al laberinto de agujas blancas, sorprendiendo a Orochimaru por un segundo antes de que sus ojos brillaran y el hombre lo persiguiera. Debió haber quemado, decapitado o destrozado 5 señuelos Dami diferentes antes de encontrar a Naruto de vuelta en el cráter donde aún yacía el cuerpo destrozado de Inari. Volviendo corriendo a las marionetas rotas, Naruto-kun. Quizás no te rocé con la Kusanagi antes de que la tiraras tan despiadadamente, ¿verdad? ¿Quién habló de roto? Replicó el rubio con una sonrisa burlona, levantando una mano. Un único hilo de chakra se hizo visible, unido a la 9ª cola de Inari, aquella cuya función Orochimaru aún no había visto. Extrañamente, no era del azul brillante habitual, ni siquiera del naranja intenso, sino pálido, casi blanco. El pequeño cráter pareció crujir de forma antinatural mientras láminas blancas se desprendían del entorno, revoloteando por el aire como extraños pájaros planos. Se congregaron alrededor de Inari, adhiriéndose a donde estaba más dañada y fundiéndose a la perfección con su cuerpo hasta que la marioneta lució como nueva, de nuevo sobre sus pies arqueados y con la misma sonrisa burlona que su controlador. Era un reflejo perfecto del ceño fruncido de Orochimaru. Las habilidades de Shikigami de Conan, pasé 8 meses averiguando cómo funcionaba eso, ¿sabes? Incluso con el chakra especialmente sintonizado. Te diré que no fue nada comparado con esto. El entorno no había dejado de cambiar, incluso después de que Inari fuera reparada. Rectángulos de papel aleatorios, por lo demás camuflados, se volteaban por todas partes donde los Sannin miraban, revelando el diseño de Fuinjutsu demasiado familiar inscrito en cada uno. Todavía no puedo manejar tantos como ella, pero me gusta pensar que lo compenso con el rendimiento individual. ¿Una jugada suicida? Orochimaru reflexionó con escepticismo, con el cuerpo tenso, ¿no pensé que fueras capaz?
El rubio simplemente se burló. ¿Quién dijo que este era el verdadero yo? Naruto esperó a que el estruendo cesara por completo antes de asomar la cabeza por un compartimento dentro de Asura que antes se usaba para guardar kunais. Nunca había entrado en el campo de huesos. En cambio, se había quedado allí coordinando con clones de sombra la colocación de miles de sellos explosivos mientras Orochimaru era engañado. Llevaban haciéndolo desde que Orochimaru creó las púas de hueso, esperando al borde del claro, fuera de la vista, precisamente para una estratagema como esa. Y solo tuvieron una oportunidad, porque ese movimiento consumió la mayor parte del chakra de Conan que había almacenado en la cola de Inari. Podía crear más, pero requería mucho tiempo, del que realmente no disponía. Mientras seguía observando el campo de batalla, reducido a poco más que un campo de escombros blancos y algunas púas dentadas que sobresalían del suelo, a través del Byakugan de Inari, pudo ver que Orochimaru estaba en mal estado. Secciones enteras de su piel se habían quemado, revelando lo que parecían ser placas sólidas de hueso justo debajo de la superficie. Incluso a pesar de esa capa adicional de armadura, ya podía ver cómo el chakra del Sannin se retiraba hacia adentro para esa técnica de regeneración, que no tenía intención de dejar que el hombre completara. Parte del papel que había estado apuntalando a Inari se desprendió para volar por el aire y rodear a Orochimaru. Intentó apartarlo, pero era papel. Simplemente fluía a su alrededor hasta que se aferraba a lo que podía, hasta que todo el hombre parecía una especie de proyecto artístico absurdo, completamente envuelto en papel. Un diseño de sellado negro comenzó a serpentear por el lienzo recién impoluto, una versión ligeramente más refinada del que usó para contener a Hisashi, hasta que Naruto frunció el ceño con consternación. La prisión de papel se desvaneció, revelando nada más que barro derretido. No eres el único experto en señuelos de clones, Naruto-kun, siseó Orochimaru mientras agarraba al titiritero por la nuca y lo arrastraba fuera del compartimento oculto. Los ojos del rubio se abrieron de par en par por la sorpresa al ser sorprendido. La única forma en que Orochimaru podría haber escapado de la vista de su Byakugan era estando lo suficientemente profundo en el suelo, o usando la naturaleza aislante de Asura en su contra. Maldita sea, si Orochimaru hubiera logrado usar la técnica del viaje subterráneo en algo con una red de chakra, incluso inactivo e inanimado como Asura, entonces eso era simplemente aterrador nivel de control. Alcanzó a decir con voz entrecortada mientras serpientes emergían de las mangas de Orochimaru para morderle el cuello, disipando el enje alrededor de Dangi. Pero experto no es maestro, ¿verdad? Orochimaru ni siquiera tuvo tiempo de fruncir el ceño antes de que una de las manos de Asura cayera sobre él, apartándolo del pecho de la marioneta antes de estamparlo contra el suelo. Esta vez no contaba con el beneficio del modo sabio para contenerlo. Naruto pensó que podría acabar con él ahí si tenía suerte, y obligó a Asura a darse la vuelta para aplicar más presión y aplastar a la Sannin de una vez por todas, arrancándole grandes agujeros del torso donde había sido atravesada por las púas de hueso. Algo estaba resistiendo con fuerza. Gradualmente, la mano de Asura fue forzada a levantarse, y lo que fuera que lo estuviera haciendo estaba ganando impulso. Entonces, de repente, la marioneta titánica fue lanzada hacia atrás mientras algo se expandía rápidamente para llenar el espacio. Incluso con el Byakugan, Naruto naturalmente se encontró estirando el cuello hacia atrás para mirar al monstruo que Orochimaru había invocado, o más preocupantemente, se había convertido. Era enorme, posiblemente tan alto como Asura de pie cuando echó hacia atrás sus cabezas, las 8. Una enorme criatura serpiente blanca de 8 cabezas, al menos 2 veces más grande que Manda, y las 8 cabezas lo miraban fijamente. Una de ellas se estremeció, antes de abrir la boca para revelar a Orochimaru fusionado a medias con su lengua. Convertirse, no invocado. Bueno saberlo, aunque no sea particularmente útil en este momento. Estoy impresionado, Naruto-kun. Nunca esperé que nadie pudiera llevarme tan lejos. Pero me temo que este es el final. Mi Yamata no Jutsu es la cima de mi poder, donde trasciendo de serpiente a dragón. El rubio simplemente miró al hombre, inclinando ligeramente la cabeza con una mano alrededor de la oreja. ¿Qué? 9 pares de ojos se entrecerraron instantáneamente en rendijas de furia mientras Orochimaru desaparecía de nuevo en la abominación en la que se había convertido. Eso era bueno. Si estaba enojado, era menos probable que notara cuando Asura se dio la vuelta bruscamente, extendiendo sus 5 brazos funcionales y agarrando desesperadamente cualquier cosa a su alcance. La criatura siseó y se retorció, su largo y poderoso cuerpo se sacudió, pero Asura era implacable y no sintió dolor.
Incluso cuando atacó con bocas llenas de colmillos y arrancó grandes desgarros de la marioneta titánica, ella no la soltó en el mejor de los casos, era una táctica dilatoria. Con Asura tan debilitada, no tenía nada más en su arsenal para lidiar con algo tan grande. Bueno, eso no era del todo cierto, simplemente odiaba usarlo. Con un suspiro, y comprendiendo que no tenía otra opción, ordenó a Inari que corriera hacia la bestia en la que se había convertido Orochimaru, corriendo a cuatro patas con las colas extendidas sobre su lomo, como un cáliz peludo. Creó un clon sin darle importancia y lo hizo tomar el control de Asura. No duraría mucho debido al chakra del Kyuubi necesario para operarla, pero debería ser suficiente. Necesitaba toda su atención en esto. Al igual que contra Kakuzu, comenzó el proceso de crear un enorme Rasengan sobre el lomo de Inari. Solo que, en lugar de su chakra, recurrió a lo profundo e inundó la técnica con la energía mucho más potente del Biju. La primera vez que experimentó con esto, destruyó accidentalmente dos campos de entrenamiento y recibió una larga reprimenda del tercer Hokage por su imprudencia. Pruebas más cautelosas revelaron que, en grandes cantidades, el chakra del Kibi corrompía y distorsionaba cualquier jutsu que alimentara. El Rasengan, por alguna razón, era un poco diferente. A medida que crecía en la espalda de Inari y Naruto continuaba inundándolo con chakra, se oscureció lentamente y perdió la cualidad arremolinada y pulsante que distinguía al jutsu. Cuando alcanzó un umbral indefinible, que se asemejaba más a una esfera negra casi sólida que descansaba sobre el lomo de su marioneta, colapsó abruptamente sobre sí misma, reduciéndose a una quinta parte de su tamaño bajo su propio peso. Inari se dobló de manera similar, aplastada contra el suelo incluso con todas sus extremidades tensas y colas temblando visiblemente por el esfuerzo de contenerla. Ese era el principal problema con esta técnica. A pesar de su poder, Naruto no había encontrado ninguna forma concebible de lanzar, dirigir o siquiera mover la maldita cosa una vez formada. A todos los efectos, era solo una bomba absurdamente poderosa que aniquilaría a su marioneta, y a casi cualquier otra cosa cercana. Por eso odiaba usarla. Era prácticamente inútil contra un oponente consciente y móvil, y mató a su mejor marioneta. Inari no era precisamente barata ni fácil de reemplazar. Pero, contra algo grande, difícil de manejar y actualmente retenido por Asura, sin duda, era la técnica más destructiva que podía emplear, y después de su último intento desastroso de usarla, Jiraiya incluso había tenido la amabilidad de decirle su nombre. Sen. Biju-dama, murmuró, antes de aflojar su control sobre Inari, y el mundo se volvió blanco. Lo gracioso de casi morir por una esfera hiperdensa de energía pura que explota, al menos la primera vez, es que te anima muy rápidamente a pensar en formas de evitar que te mate en el futuro. Algunos podrían haber argumentado que hundirse 3 metros bajo tierra y abrir una gran esfera hueca de madera tratada con resina y acero templado alternados para esconderse dentro podría haber sido excesivo. Considerando el hecho de que ciertamente no estaba a 3 metros bajo tierra cuando el mundo dejó de temblar, y que las primeras 5 capas de su defensa simplemente desaparecieron, Naruto argumentaría que cierta precaución era apropiada cuando finalmente logró salir del suelo, exhausto por ese enorme gasto de energía, sus pies crujieron contra lo que solía ser tierra. Ahora era vidrio ennegrecido, siseando y crujiendo, y aún brillando en el centro del cráter que solía ser un claro, y ahora era un claro mucho más grande. El aire estaba abrasador, y en segundos sintió que necesitaba una ducha larga y fría. No quedaba mucho de nada aquí arriba. Incluso Asura se había reducido a la mitad de una cáscara humeante, desmoronándose incluso mientras él observaba. Realmente esperaba que sus clones tuvieran la iniciativa de alejar a Anko y Sasuke. Y aún así, incluso después de toda esta destrucción, tenía la sensación de que Orochimaru aún no había terminado. No cuando no podía ver el cuerpo. Desafortunadamente, eso se confirmó de la peor manera posible cuando la Kusanagi le atravesó la espalda, inmovilizándolo contra el suelo y arrancándole un fuerte jadeo muy impresionante. Naruto-kun, dijo Orochimaru con voz pausada mientras se acercaba al rubio, luciendo tan ileso y tranquilo como cuando todo esto había comenzado. Tanta destrucción al alcance de tus dedos, casi sería una lástima no verte nunca en la cima de tus habilidades. Sus ojos brillaron, girando casi burlonamente. Pero se acabó. Estos ojos finalmente te han separado de tus pequeños señuelos, y estoy seguro de que esta vez no eres una marioneta. Naruto tosió, salpicando sangre en el suelo frente a él. Cada vez que se movía, sentía punzadas de dolor helado atravesar su cuerpo. Aún así, logró esbozar una sonrisa sangrienta mientras miraba esos victoriosos ojos rojos.
Sí, tienes razón, yo no. Luego sus ojos se desviaron ligeramente para mirar detrás del Sannin, pero él sí. Y entonces el clon de sombra se convirtió en humo, justo cuando Dami entró en su alcance y estás dentro de mi campo de adivinación, imbécil. Orochimaru giró justo a tiempo para recibir los dos primeros golpes en el pecho. 2 puntos, gritó Dami, seguido de una brutal serie de golpes a los órganos vitales de Orochimaru. 4 puntos. Ni siquiera se había molestado en transformar la marioneta, simplemente permitiendo que el maniquí casi humano atacara a Orochimaru, completamente expuesto. 8 puntos. El ritmo solo aumentó, sin dejar espacio para represalias, mientras Dami explotaba sin piedad cada pedazo de carne expuesta para atacar. 16 puntos. Las manos de madera se convirtieron en un borrón de movimiento, casi superando el conteo en voz alta. 32 puntos. Para cuando dio el paso crucial que completó la técnica, el cuerpo de Orochimaru era un amasijo tembloroso frente a él, despojado por el Byakugan de la marioneta. Sen. Rokugan Tens. El golpe final lanzó el cuerpo inerte de Orochimaru hacia atrás, haciéndolo caer de cabeza sobre el cristal que se enfriaba, donde quedó tendido. El hombre tardó un momento, simplemente tumbado en el suelo, aturdido, antes de levantarse lentamente, con el ceño fruncido. Entonces, una sonrisa se deslizó por su rostro mientras sus ojos volvían a mirar a Dami. Una interesante variación de la famosa técnica del clan Iga, Naruto-kun, pero debo confesar que es mucho menos efectiva sin el cierre de mi Tenketsu. Naruto eligió ese momento para aparecer, emergiendo del suelo detrás de Dami, manteniendo la marioneta entre ellos, aún alerta ante cualquier estratagema, para hablar directamente con el Sannin. Su lenguaje corporal gritaba agotamiento y fatiga, pero aún así logró esbozar una fría sonrisa. Nunca apunté a tu Tenketsu. Suspiró al ver que el ceño fruncido de Orochimaru volvía a aparecer. El Byakugan es una herramienta tan útil, y a veces creo que se desperdicia en un conjunto de técnicas tan restrictivo y limitado. Con esos ojos casi puedo analizarte a nivel celular. Apuntar directamente a tu sistema endocrino fue tan simple como cambiar ligeramente la postura. Dami levantó una mano. Las puntas de sus dedos brillaban ligeramente bajo el sol de la mañana. Una mirada más cercana habría revelado diminutas agujas de metal que emergían de sus dedos, ahora vacíos. El hombre de piel pálida miró hacia abajo y, en lugar de las habituales marcas rojas que resultaban de la técnica característica de Iga, vio parches de carne grisácea y necrótica que se extendían. Quería que supieras, continuó Naruto, mientras el cuerpo de Orochimaru se descomponía rápidamente de adentro hacia afuera, que en realidad debes agradecerte a ti mismo por este veneno en particular. Lo reproduje mediante ingeniería inversa a partir de las enzimas que tan amablemente proporcionaste cuando mataste al tercer Hokage. Naruto había estado caminando tranquilamente hacia adelante mientras hablaba, observando al Sannin moribundo con una satisfacción suprema. Así que, supongo que este es realmente del Hokage. Con los ojos muy abiertos, la boca de Orochimaru se abrió de forma repugnante y expulsó otra copia completamente formada. No hizo nada, los parches de tejido muerto continuaron creciendo, alimentándose de la energía vital de Orochimaru para replicarse y consumirse. Ahora, presa del pánico, la boca del hombre se abrió de nuevo, solo que esta vez expulsó algo completamente inhumano. Una criatura enorme y pálida que parecía estar formada por serpientes blancas más pequeñas que llevaban una burlona réplica del rostro de Orochimaru. Naruto no pudo más que estremecerse ante los extremos a los que Orochimaru había llegado para conseguir su inmortalidad, mientras la vil abominación seguía retorciéndose en el suelo. Incluso en esa forma, el virulento veneno continuaba devastando el cuerpo de Orochimaru, matándolo a nivel celular. Gritaba y se retorcía, presa del dolor, la frustración y el miedo, mientras la masa temblorosa de su cuerpo se marchitaba y se descomponía. Finalmente, no quedó nada más que un pequeño reptil blanco, no más grande que una culebra de hierba promedio. Se separó de la masa antes de que pudiera infectarse y se deslizó desesperadamente lejos de Naruto tan rápido como pudo, retorciéndose torpemente sobre el vidrio roto y la tierra quebrada. Dejó escapar un lastimero siseo de agonía cuando la Kusanagi atravesó su cuerpo, clavándolo al suelo. Desde allí, solo pudo mirar hacia arriba y encogerse bajo la mirada vengativa de su antiguo alumno. El pecho de Anko subía y bajaba pesadamente, la mano temblaba incluso con el pequeño esfuerzo de clavar la espada en el suelo. 17 años he estado esperando esto, bastardo. Sus ojos se volvieron fríos mientras una sonrisa se extendía por sus labios. Pero no hay escapatoria de esta, ¿verdad? Le dio a la espada un giro brusco que le valió otro siseo de dolor. Quédate muerto esta vez.
Y sin más ceremonia, sin escape de último minuto ni huida milagrosa, clavó un kunai justo en la cabeza de la serpiente, hundiéndolo hasta el mango. Un momento después, los últimos restos de Orochimaru estallaron en llamas negras, lo que la hizo mirar sorprendida a Luchia que estaba detrás de ella. Solo para asegurarme, murmuró, antes de pasar junto a ella hacia Naruto. El rubio simplemente estaba recostado sobre el vidrio tibio, habiendo dejado el final de Orochimaru en manos de su alumna. Él había hecho el trabajo duro, pero ella probablemente merecía el cierre, o algo así. Estaba demasiado cansado como para preocuparse particularmente en este punto, siempre y cuando Orochimaru estuviera realmente muerto entonces, ¿se acabó? Preguntó Sasuke, mirando al exhausto titiritero con una ceja alzada. Él y Anko se habían desmayado justo al comienzo de la pelea, y para cuando despertaron, cortesía de la explosión apocalípticamente grande del Bijudama de Naruto, las cosas parecían haber terminado en su mayoría. Todo lo que tenían para mostrar era un dolor sordo en el cuello y un profundo cansancio que no se comparaba con el agotamiento mental y físico de Naruto. Eso espero, murmuró, dejando caer la cabeza hacia atrás, porque me quedé sin trucos. Eso es todo, fondo de la bolsa, no queda nada. Mis bolsillos están oficialmente vacíos. ¿En serio? Hizo una pausa, encogiéndose de hombros débilmente. Bien, tenía un par de trucos más. Sasuke echó otro vistazo al claro. El vidrio ennegrecido ahora brillaba con la luz del sol que se filtraba sobre las copas de los árboles hacia el este. Definitivamente vamos a tener un combate de entrenamiento en algún momento. Eso al menos logró arrancarle una risita al rubio exhausto. Levantó una mano y le hizo a su excompañero un gesto de aprobación con el pulgar, tan flojo que incluso Shikamaru se habría sentido orgulloso. Claro que sí, cayó a su lado, inerte, tan pronto como pueda moverme de nuevo. Siguiente capítulo. Epílogo.